Si vemos la totalidad de las metas, podríamos decir que hemos cumplido un 80-90%. Sin embargo, hay metas donde hemos sobreestimado. Por ejemplo, la meta del milenio de universalizar la educación primaria, nosotros lo hemos hecho con la educación primaria, con la educación secundaria, con la educación universitaria, que ni siquiera se lo plantean los países. Los países no se plantean que deje de existir bachilleres sin cupo y población flotante como había Venezuela en los 90. Los países no se plantean que todos los niños tengan un computador portátil y sus libros gratuitos. Los países no se plantean que en cada comunidad exista un módulo de salud barrio adentro con un médico formado para atender a la población. Entonces, hay algunas metas que todavía estamos desarrollando para cumplirlas, y hay metas que hemos sobrepasado y nos hemos retado más allá de lo que se plantea las metas del milenio. Si usted pudiese definir con una palabra cuál ha sido el cumplimiento que Venezuela en estos 15 años ha dado a las metas del milenio, ¿qué palabra utilizaría y por qué? Impresionante, es impresionante porque cuando tú ves primero el antes y el después, que era la Venezuela que encontramos en los 90, una Venezuela donde se impuso el modelo capitalista, donde prácticamente privatizaron la salud, la educación, las empresas propiedad del Estado que te daban capacidad de tener recursos, y tenía que ver con una visión filosófica. La falsa discusión entre la libertad y la igualdad, entre quienes creen que cuando el Estado se mete a garantizar derechos está violando la posibilidad de libertad, y que la única forma de que exista libertad es que cada quien resuelva sus problemas. Resuelve tu problema de cómo estudias, de cómo comes, de dónde vives. La llegada de la revolución permitió desmontar ese falso debate y decir la única forma de ser libres es en condiciones de igualdad, y para que haya igualdad debe haber un Estado que garantice servicios, que garantice derechos. La existencia de un derecho constitucional significa la obligación del Estado de prestar un servicio. Y llegó, el comandante Chávez, la revolución, primero a hacer uso soberano de la renta petrolera y a ponerlo inmediatamente al servicio del pueblo. El control de PDVSA significó el médico de barrio adentro en la comunidad. El control de PDVSA significó la escuela, la canaima, el libro para los niños en la comunidad. El control de PDVSA significó la pensión para las abuelitas y los abuelitos, el aumento del salario mínimo todos los años. El control de PDVSA significó el barrio adentro salud, significó el Mercal, significó el Pedeval. Y ese contraste, esa diferencia en la forma de utilizar los recursos, de ver ese debate, es lo que ha permitido que 15 años después nosotros podamos decir que pasamos del 60% de pobreza extrema que declaraba el ministro de Familia en el último gobierno de Caldera a una pobreza extrema por debajo del 5%, que pasáramos de un alto nivel de desnutrición infantil a que la FAO ahora declare que Venezuela es el país que más ha hecho por la erradicación de la pobreza, que nuestros niños, nuestras niñas cada vez son más altos, tienen mejores tallas, tienen un mejor crecimiento, que pasemos de casi 2 millones de analfabetas a ser un país libre de analfabetismo con 10 millones de estudiantes en aulas de clase, desde el Simoncito hasta la universidad. Y bueno, yo digo impresionante en contraste histórico, pero también impresionante en contraste de lo que han hecho los demás países, porque eso fue un compromiso mundial, y cuando tú ves que han hecho la mayoría de los países, hay que reconocer que en América Latina se ha hecho un esfuerzo gigantesco, pero en líneas generales la mayoría de los países no han hecho mucho esfuerzo por cumplir, porque se sigue imponiendo la visión capitalista.